Hola, te doy la bienvenida a un nuevo videoblog de Denki. Yo soy Jai, soy artista empírica hace casi 9 años y me dedico al mundo del arte desde que tenía 20. Espero que todos los conocimientos que me hayan servido para desarrollar tanto mi emprendimiento como para crecer como persona te sirvan a ti también. En este video te voy a compartir un montón de tips y espero que te quedes hasta el final y me cuentes cuál de todos has practicado o te sirve. Coco, salude, amor. Ve al papá. Ahí nos está grabando. Hoy te voy a compartir una herramienta que me cambió la vida tanto a mí como el rumbo de mi emprendimiento y es el journaling o la lluvia de ideas en cuadernitos, como tú le quieras llamar. Ahora journaling está de moda, pero toda la vida ha sido escribir en un cuaderno. ¿Por qué me ha cambiado la vida esto? Por varios puntos y vamos a empezar por el primero. Muchas veces, no sé si te pasa, que tienes cantidades de ideas en tu mente de cosas que tú quieres hacer, que quieres sacar adelante, cosas que se te ocurren y las ideas simplemente no avisan. Ellas simplemente te agarran y pam, 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 te van llegando, te atacan, como yo digo. Entonces, ¿por qué cargo con un cuaderno? Porque escribir a mano activa muchas más zonas del cerebro y conecta los dos lados del cerebro mucho mejor que coger un celular y escribir, porque igual eso ya se ha vuelto como el chateo, ¿cierto? Como que ya no tiene gracia. El hecho de coger un cuaderno y escribir está haciendo que tú cojas la idea, la pases por tu corazón y llegue a la mano, al pulso. Entonces eso te va a garantizar que estás aterrizando algo con mucho más amor que escribiéndolo en un celular. ¿Qué pasa con esas ideas desordenadas? Que por lo general, cuando tú tienes una idea en la mente, no tiene todavía forma, es muy difusa, es muy amplia. Y claro, nosotros estamos acostumbrados en el mundo donde vivimos a que queremos que todo tenga forma, que sea concreto, que sea conciso, que tenga una manera de materializarse, entre comillas, rápido, ¿cierto? Estamos acostumbrados a la materia. Pero ¿qué pasa? Que el mundo de las ideas es un mundo amplio y abstracto y no tiene formas concisas. Entonces, esa es una grandísima herramienta para coger todas esas ideas sin orden, escribirlas aunque no tengan forma aún, y cuando ya las tienes acá, empieza a verse más claro el panorama, porque claro, en tu mente no tenían orden. Entonces cuando tú ya las ves acá escritas, tú dices, oh my god, esto ya parece otra cosa. Y luego, claro, no importa si la primera línea de ideas que tú escribiste se ve mal, no está bonita, quedó fea la letra, o sea, olvídate de eso. Lo importante es vaciar la mente y proyectarlo en el cuadernito. Cuando tú ya lo tienes acá escrito, eso ya es otra cosa. Cuando ya escribiste todas las ideas sin orden, sin forma y sin nada, ahí ya las puedes empezar a ordenar y ya empiezan a cobrar forma. Entonces, como dice mi maestro de medicina tradicional china, cuando algo es muy yang, es muy amplio, muy expansivo como una idea, es difícil convertirlo allí en algo contractivo, material, específico, así de rápido. Necesitar un proceso para llegar a transformarse, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta es la mejor herramienta que yo he encontrado? Porque puedes coger todo el desorden, descargarlo por completo y luego ya empezarle a poner orden, hasta que finalmente se puede concretar en una idea específica. Este segundo punto es muy importante y para mí como creativa es donde más me atasco, donde más sufro. ¿Por qué? Porque las personas que somos creativas por lo general también tenemos una sensibilidad especial. Sentimos muchísimo, con mucha profundidad, con mucha fuerza las emociones y a veces nos abruman. Es como si te pusieran como una bruma mental que no te permite ver más allá de la emoción donde estás atrapado. Por ejemplo, en algún momento te sientes frustrada porque no te da lo que estás haciendo y eso como que te envuelve y tú no sabes cómo salir de esa emoción. Escríbelo acá, como si se lo contaras a un amigo, a tu mamá, a tu prima, a quien sea. Escríbele. Hasta le puedes escribir al universo, a Dios, como tú le llames. Yo, por ejemplo, digo, querido universo, me siento así, me pasa esto, tan, 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 y tú, tin, 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 vas soltando todo lo que tienes adentro, te vas descargando. ¿Qué va a pasar? Es muy probable que cuando por fin vacíes tu mente, o al menos eso es lo que me pasa a mí, empiezo a recibir respuestas. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está lleno, ¿cómo va a recibir? Imagínate tú querer recibir un regalo con las manos absolutamente llenas. Tú no puedes, ¿cierto? Tienes que soltar lo que tienes en las manos para poder estirarlas y recibir. Asimismo funciona con el mundo de las ideas y con la creatividad. Si tú quieres recibir dentro de tu ser, lo primero que tienes que hacer es vaciarte. Entonces, punto positivo otra vez para el cuadernito.
El tercer punto del que te quiero hablar a mí me ha cambiado la vida por completo y es poder tener perspectiva de tu trayectoria. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en tu mente, todo va y viene y la mente es puro desorden, entonces tú no tienes como un recorrido de cómo funciona tu mente, de cómo funcionan tus ideas, de en qué patrones te estás atascando. ¿Qué es lo bueno de esto? Que tú tienes registro de cómo te sientes, de qué es lo que piensas, de cómo va evolucionando tu ser, tus pensamientos, ¿cierto? Este fue el primer journaling que yo empecé en 2021 en medio de una crisis emocional muy grande de la que luego les hablaré en otro video, pero eso es lo primero que escribí y se los voy a leer. Yo tenía mucho miedo por esa época, pensaba que no era una persona suficiente, que no podía lograr lo que quería, lo mismo, estaba en medio de una bruma mental. No voy a ahondar en eso, pero les voy a leer. ¿Cómo es la mujer que yo quiero ser? Eso fue lo primero que escribí en ese cuadernito cuando lo empecé. Quiero ser feliz conmigo misma, tener buena vibra con las demás personas, ser una mujer valiente, fuerte y poderosa, creativa, conectada a la fuente, amorosa con ella misma y con los demás, libre de juicios internos y externos y resentimientos. Ella consigue todo lo que sueña desde el corazón. Quiero ser una mujer inspiradora, un canal de luz, saludable, llena de vida. Quiero ser una mujer consciente. Quiero ser sin más, sin pensar en lo que dirán o pensarán. Quiero ser libre de excusas y de no puedos. Una fuerza del bien en este planeta. Un cuerpo que refleje lo que yo soy. Quiero ser abundante en todos mis aspectos y merecedora de todo lo bueno y lindo del universo. Esto que yo escribí acá era la antítesis de todo lo que estaba sintiendo en ese momento. En ese momento yo me sentía todo lo contrario. Sentía que no merecía, que no era capaz, que no tenía valentía, que no tenía fuerza. Literalmente estaba hundida en un hueco. Y esto me sacó. Confesárselo todo a mi cuadernito y poco a poco ir sacando de mí todas esas creencias negativas que había acumulado en mí misma. Entonces, tercer punto súper positivo para la escritura, saca de ti todo lo que hay dentro, tanto lo negativo como lo positivo, porque acá queda una evidencia y cuando tú tienes evidencia puedes realizar cambios. Si todo se queda en tu mente es muy difícil que salgas de un bucle mental, porque los bucles mentales son como muy intensos y dele y ahí entra uno en depresión. Y pues así estuve mucho tiempo hasta que por fin encontré esto y pude darme cuenta de dónde estaba fallando. Literal, es como le dicen en Colombia, estás apeando a todo el dolor que tú tienes guardado y del que no te has dado cuenta que pasa desapercibido. El cuarto y último punto del que les quiero hablar con los cuadernitos es: nos pasan siempre muchas cosas buenas, pero por lo general las pasamos desapercibidas. Simplemente un abrazo de mi mamá es normal, un almuerzo rico es normal, un saludito de mi perro es normal, un café que sabe delicioso es normal y la vida se nos va y no nos damos cuenta. Y luego decimos, ay, me pasa cualquier cosa negativa y te atrapas en esa negatividad porque es que no te estás dando cuenta de todo lo positivo que ya eres, que ya tienes. Entonces, ¿por qué el cuadernito? Vuelvo y repito, porque tú puedes documentar tu experiencia. Esta es mi investigación científica sobre la vida y la existencia. Yo acá he podido plasmar todas las cosas buenas que me pasan. Por ejemplo, en algún punto yo llegué a decir, me sueño X cosa y la escribí acá. Si tú haces eso mentalmente, cuando lo manifiestes, cuando sucede en la vida real, a ti se te olvida que tú lo habías pedido o que lo habías imaginado. Cuando tú lo escribes acá, y 4 meses, 5 meses, un mes después, yo qué sé, un año después, independientemente de cuándo pase, tú te das cuenta que lo habías escrito acá y que pasó, tú dices, ¡ay! La vida es linda conmigo, tengo pruebas, o sea, este es como el testigo de que lo que me está pasando ha ido gestándose y generándose poco a poco hasta que por fin existe en la realidad. Entonces, hay que documentar todo lo bueno que nos pasa. Ya, pero no estás hablando de emprendimiento. Claro que estoy hablando de emprendimiento, porque cuando tú emprendes, cuando tú empiezas a ir por tus sueños, independientemente de cuál sea, ¿quién lo está protagonizando? Tú. Y si tú no te sientes bien contigo misma o contigo mismo, es muy difícil que el exterior te refleje algo positivo. Entonces el primer trabajo es interno, es contigo. Y créeme que esto te va a ayudar por montones. Te leo en los comentarios qué experiencias has tenido, si alguna vez has escrito o si te animarías a escribir. Un besito y gracias por estar en este video.
se me olvidaba. Cuéntame en los comentarios qué otras preguntas tienes, de qué temas te gustaría que hablemos, qué crees que yo he aprendido durante mi trayectoria que te puede servir. Por favor, cuéntame porque estoy súper emocionada por seguir haciendo videos para ti y para todas las personas que los necesiten. Ahora sí, un besito, suscríbete al canal si te gustó y compártelo con alguien que le pueda servir. ¡Chao! Ay, mi gordo precioso, lo más lindo.